Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a su curso de Contabilidad Tributaria 2, ¿no? Un curso interesantísimo, gracias por acompañarme. El tema de hoy es gastos deducibles, en este caso direccionados a lo que es el curso de tributación, Contabilidad Tributaria 2. Recuerden, soy la docente Erika Espinosa Gamboa, su maestra, que estamos trabajando muy motivados, sesión 10, 14 de diciembre. Estamos, chicos, a 10 días de la hermosa Navidad. Y estoy muy contenta porque varios de ustedes han sacado puro 20. Y siempre digo 20 para usted, 20 para el profesor. Entonces yo estoy contenta, ¿sí? Aplausos para ustedes. Muy bien, son lo máximo. Y los que por ahí tienen alguna duda, consulten interno con el joven de sistemas, que muy gustoso le va a atender a cada uno de ustedes, ¿sí? Gracias entonces por acompañarme. El tema de hoy nos abarca normas legales. ¿Cuál es la base legal para el tema de gastos, no? Al final vamos a hacer una pincelada de preguntas, tal vez para hacer una retroalimentación. Así que atentos ya, chicos. La tuvo de la ley del impuesto a la renta, el decreto supremo 179/2004. Luego viene el reglamento del impuesto a la renta, decreto supremo 122/94. El tubo de la ley 28194 del año 2007 y el reglamento de la ley 28194. Son algunas normas que hablan sobre los gastos desde el punto de vista tributario. Recuerden que todo lo que estoy extrayendo lo encuentran en www.sunat.gov.p, ¿no? Si es que quieren encontrar ya la fuente de la información. 1, 2, 3, Sunat. Y yo les enseño tal cual, si es que se animan a entrar a la Sunat, tal cual Sunat les va a pedir, ¿no? Como normativa en base legal, ¿ya? Esa sería la fuente de información, ¿sí? La fuente. Listo. Determinación del resultado tributario. Eso me ayuda también cuando determino qué es el gasto, ¿no? Recuerden que estamos en la semana 10, ¿sí? Sesión 10. Y el tema deducibilidad de los gastos. Ahora nos vamos. La determinación del resultado tributario siempre empieza con lo clásico, ¿no? Dentro de sus estados financieros usted va a encontrar ingresos brutos menos costos imputables. Me sale la renta bruta, menos gastos y otros ingresos, la renta neta, ¿no? Que son los temas que están en nuestros sílabos. Hemos trabajado ya los tipos de impuestos, hemos trabajado renta bruta, renta neta, y hoy día estamos en el tema de gastos, justo el ítem que está aquí, gastos, ¿no? Tiene su marco conceptual, tiene su conceptualización referida al tema tributario. Los gastos son necesarios, causales y fehacientes. Siempre va a haber gastos, ¿no? Gastos directos o indirectos, si lo quieren enfocar del tema de costos. Tributariamente los gastos son registrados en los estados financieros, ¿no? En el estado de ganancias y pérdidas. El resultado del ejercicio se le llama ya renta neta, que es lo que va a ser la base para el cálculo del impuesto a la renta. Los gastos del ejercicio, ¿no? Por regla general es la no transferencia. Quiere decir que cada ejercicio tiene sus gastos. No puedo transferir a otro ejercicio, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para que los gastos sean deducibles, ¿no? ¿Qué criterios deben de cumplir estos gastos, ¿no? En primer lugar, debe tener normalidad. ¿Qué quiere decir normalidad? Debe de estar dentro del giro al negocio de la empresa, tiene que estar debidamente contabilizado y debe de tener la norma tributaria actualizada, ¿no? Proporcionalidad, los gastos deben ser proporcionales a mi venta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un monto determinado de venta, mis gastos deben ser en proporción o en nivel del mismo sentido. No sería lógico que yo tenga más gastos que ventas, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener la proporcionalidad. Razonabilidad, los documentos deben ser debidamente formalizados, legalizados y debidamente cruzables, es decir, deben ser documentos con empresas que tengan una gestión transparente, ¿no? Obviamente los gastos son generales, son los mismos gastos de acuerdo al rubro del negocio de la empresa, ¿sí? La imputación de los gastos, ¿cuál es la regla general y cuál es la base tributaria? El artículo 57 de la LIR, que es la ley del impuesto a la renta, ¿no? Recuerda que la LIR es la ley del impuesto a la renta, serán aplicables para la imputación del gasto. Hay rentas de tercera categoría, que es el más campo múltiple que tiene la SUNAT en el tema de tercera categoría, ¿no? Y hay una palabra que se le dice el devengo. Vamos a traer en acotación. Vamos a devengar, dice, ¿no? La operación tributaria contable. Los medios de pago, ¿cuáles son? Puedo pagar por depósito intracuentas, vía online, puedo hacer giros, puedo hacer transferencias de fondo, puedo trabajar con tarjeta débito, tarjeta crédito, cheque, incluso puedo hacer transferencias de cuenta corriente, ¿no? En la orden equivalente, ¿no? Esa es la forma en que puedo pagar todos mis gastos.
Los efectos de la bancarización. Ahora, justamente por el COVID, está usándose todo vía online. Eso nos da un derecho a deducir gastos o costos, saldo a favor, en contra, crédito, recuperación. Restitución del derecho. Aunque la operación sea real o quien reciba el pago con sus obligaciones fiscales, ¿no? La deducción del gasto o crédito se hace en función a sus normas. Eso es bien importante también, ¿no? Todo gasto debe ser legal y de acuerdo al giro del negocio que tengamos. Otro tema es el tema de las operaciones de mutuo, que son obligaciones. El mutuario no le permite sustentar el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Eso quiere decir que no podemos registrar operaciones que no dependan del giro del negocio. Mutuamente está obligado a acreditar el origen y los intereses no dan derecho a gasto o crédito fiscal. Los informes de la SUNAT, de acuerdo al artículo 3 del TUO, y la lucha contra la evasión y formalización de la economía, no debe ser cumplida necesariamente el sujeto que tenga derecho a aprovechar los efectos tributarios derivados de la transacción. Quiere decir que debemos ser honestos al momento de presentar los gastos de acuerdo al giro del negocio, ¿sí? ¿Y cuáles son los intereses, no? Luego que yo tengo gastos, estos gastos me generan intereses. Por ejemplo, el tema de los créditos, ¿no? O el tema de las cuentas por cobrar, cuando no lo pagas en la fecha te generan intereses. Estos intereses me generan deuda y por lo tanto va a ser un gasto. El inciso A, artículo 37 de la LIR, el inciso A del artículo 21 de la LIR, nos dice: serán deducibles los intereses de deudas y gastos originados por la constitución, renovación o cancelación, solo parte del monto del ingreso que sea destinado obviamente al negocio y al giro del negocio. Estos intereses pueden ser fraccionados y otorgados conforme al Código Tributario y el endeudamiento, ¿no? Coeficiente 3 del patrimonio neto. Y ahí vemos un ejemplo, ¿no? La empresa Sol SAC nos dice que en el periodo 2015 ha reconocido como gastos por intereses devengados el importe de 62.890. A la vez, la entidad ha reconocido como ingresos por intereses los siguientes conceptos, ¿no? Ingresos por crédito de cliente, 14.735. Los intereses exonerados por el crédito, o sea, eso me ayuda, ¿no? Y suma, ¿no? Esto es lo que estoy debiendo. Por ejemplo, usted debe 14.000 en un crédito, ¿no? Sacó para compra de mercadería. Más 5.000, que es el interés exonerado, suma 19.000. Ese monto, no es que usted va a considerar pues los 19.000, no. Simplemente la respuesta es el saldo. Mire lo que hace la SUNAT cuando nos deduce el interés, ¿no? La deuda que usted le debe a la SUNAT, 62.000, ¿no? Menos los 5.000 que usted ha pagado, ¿no? Del préstamo, que es el interés en realidad. El interés que usted paga, ¿no? Eso es lo que voy a restar. Y me sale lo que realmente voy a pagar a la SUNAT, 57.742, ¿no? Eso es lo que voy a pagar. Los préstamos en las empresas vinculadas. Se aplica la regla del valor del mercado. Eso quiere decir el artículo 32, numeral 4 de la LIR, ¿no? En los que no se pacten intereses. Claro. Van a haber también préstamos que no están ligados al tema del giro del negocio, por lo tanto no se debe de considerar. En estas partes se debe considerar entonces que dicho endeudamiento no exceda el resultado, el coeficiente 3, y tenemos que tener un control al respecto, ¿no? Y ahí vemos el efecto número 2, el campo de aplicación. Vamos a ver, la empresa Carrillo SAC ha adquirido un préstamo, dice, de su empresa Solcar por un importe de 150.000 durante el ejercicio gravable 2015. La tasa de interés anual 15%, lo cual equivale, aplicándole, ¿no? 15% por 150.000 me sale 22.000. Empezamos, dice, información adicional, patrimonio a diciembre del 2014 es 35.000, ¿no? El límite del gasto va a ser numeral 3, coeficiente 3 le aplico, ¿no? De acuerdo al inciso que estamos hablando aquí, ¿no? En el inciso 32 de la LIR, donde aplicamos el coeficiente 3, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando. Coeficiente 3 por los 35.000, que es el patrimonio al 31 de diciembre. Me sale 105.000. El gasto no deducible es el 15% del monto calculado. Entonces 105.000 por 15% obtengo 15.750. Ahora lo que voy a deducir es el impuesto que iba a pagar inicial, 22.000, menos el gasto deducible, 15.000, lo que hay ahorita. Y el monto que voy a pagar a la SUNAT va a ser 6.750, ¿no? Como la respuesta a lo que voy a aplicar en el tema del ejercicio 2, cuando se aplica el escenario del préstamo, ¿no? El interés del préstamo deducible.
Ahora, las pérdidas extraordinarias. El artículo 37, inciso D de la LIR nos dice, son deducibles las pérdidas extraordinarias que produzcan casos fortuitos de fuerza mayor en los bienes de productores de renta gravada o por delitos cometidos en prejuicio del contribuyente o por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por la indemnización del seguro. En este caso, estos delitos tienen un tema para ser probado o desaprobado, dependiendo, ¿no?, si el tema es lícito o ilícito. Y bueno, vemos las pérdidas extraordinarias, un casito aplicación, ¿no? Un casito de aplicación. La empresa moral SAC ha sufrido un robo, dice, de mercaderías por un importe de 25.000 y activos fijos 55.000. Acumulado depreciación 28.000, ¿no? Los mencionados bienes se encontraban asegurados por la compañía de seguros, el cual le entregó una indemnización por 90.000. Dice, ¿cuál es el monto deducible y cómo se va a contabilizar en los estados financieros y tributariamente? Vamos a ver. Solución, obviamente mis gastos, ¿no? Saco los datos, 25.000, ¿no? Hay un robo de 25.000, eso es lo que voy a cargar a la cuenta 65. Versus 20, claro, porque es mi mercadería, ¿no? Luego dice contabilización por el siniestro, contabilización del activo inmovilizado, la 39, ¿no? Inmueble, maquinaria y equipo, 28.000 y gastos 27.000, eso lo tengo acá, ¿no? 28.000, ¿no? Por el gasto de acumulación, ¿no? Y los 27.000. Total 55.000, ¿no? Que es el monto que tengo como activos fijos, ¿no? Que es la suma en realidad, ¿no? 28 más 27.000 me da 55.000. Por último, cuentas por cobrar. ¿Cuánto me he indemnizado? Con 90.000 soles, dicen. Vamos a contabilizar ese ingreso. 16, cuentas por cobrar diversas, 90.000, que es lo que me ha pagado el seguro. Y otros reclamos de seguro, 90.000, ¿no? Que son los 3 asientos básicos para este caso. Entonces, los gastos tienen también entornos. Hemos visto 3 casos tributarios. Ahora nos vamos a los gastos recreativos. Hasta el año 2018 y 2019 nosotros podíamos tener gastos, por ejemplo, compra de canasta navideña por el día a los trabajadores, ¿no? El día del trabajador, día de la madre y del padre, la empresa podía comprar presentes para los trabajadores, colaboradores, y se le deducía el gasto. A partir del 2020 en adelante ya se va a considerar bajo otra figura tributaria, pero hasta ese momento se podía. Vamos a ver estos casos entonces cuando hay compra de algún presente, ¿no? Ahí está, vamos a hacer un agasajo, por ejemplo, estamos con el tema de Estercita o los jóvenes de la municipalidad, Cutervo, ahí tengo alumnos que trabajan en Cutervo. La municipalidad quiere hacer un agasajo por Navidad, entonces va a gastar en alimentos, cena, regalos, ¿no? Y presentes para los trabajadores. Ese agasajo y festividad tiene un costo, aniversario de la empresa, miren, justo lo que les comentaba. Día de la madre, fiestas navideñas, eventos deportivos, día del trabajador. Todo esto le genera gastos, lo cual es bueno porque tributariamente lo puedo registrar. ¿A qué se refiere con los gastos recreativos entonces? El límite es 0.5 de los ingresos netos del ejercicio. No me puedo pasar de 0.5 del ingreso neto. Y el límite 2 es que no pasen las 40 UITs, depende en qué año estoy, ¿no? El ingreso neto total de estos serán gravables en la tercera categoría. Claro, siempre y cuando yo esté como tercera categoría devengado en el mes de devoluciones y descuentos, ¿no? Costumbre de la plaza. Condiciones de deducibilidad. Gastos de representación. Tenemos entonces efectuados por los gastos de la empresa, destinadas para representar una imagen, y obsequios o agasajos, justo lo que les comentaba. Estos gastos se clasifican de acuerdo a la causalidad. Gasto devengado no excede el límite de la LIR, que son 2, ¿no? El 0.5 del ingreso bruto del ejercicio y el límite de las 40 UITs, ¿no? Los gastos de representación me ayudan con el crédito fiscal, me da un escudo fiscal de acuerdo al artículo 18 y 19 de la ley del IGB. El IGB o retiro también me ayuda en la declaración anual, siempre y cuando no me pase los límites 0.5 de los ingresos netos o 40 UITs y el comprobante sea registrado a nombre de la empresa, ¿no? Con factura. Estos gastos, ¿cómo se hacen para las rentas de segunda, cuarta y quinta? Vamos a ver. Rentas de segunda y cuarta y quinta son los gastos o costos que constituyan para la percepción de rentas de segunda, cuarta y quinta, de acuerdo al ejercicio gravable, según corresponda, hayan sido pagados en el plazo establecido por el reglamento. Participación de las utilidades. Muchas empresas tienen la excelente forma de beneficiar a los jóvenes trabajadores, jóvenes talentos.
Y muy aparte los bonos nos dan utilidades, ¿no? Que es un derecho, ¿no? Y aquí vemos un asiento de utilidades, ¿no? Para el cálculo de estas utilidades tenemos utilidad contable por deducciones, ¿no? Menos en este caso la pérdida tributaria, y me da el saldo de la renta neta, el dato A. Para el dato A, dependiendo, me quedo con ese resultado si es que no tengo otra actividad. Pero ¿qué pasa si tengo más actividades o tengo otra empresa y consolido los saldos para el tema B, ¿no? Determinación de la renta neta, si es que vamos a participar, ¿no?, del gasto, y también participamos de la distribución de utilidades, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios sociales, ¿no? Y ahí vemos, de acuerdo al inciso J del artículo 37 de la LIR, tenemos beneficios sociales. De acuerdo a estos beneficios está en la renta de quinta y se requiere el pago, ¿no? Que la mayoría que trabajamos con boleta de pago tenemos, ¿no?, ese derecho, ¿no? Y gastos sustentados con boleta de venta. Vamos a ver. Remuneración por vacaciones. Cuando nosotros tenemos el tema de quinta categoría, tenemos remuneración de vacaciones, renta de quinta, todo eso es deducible para la empresa a través del sistema. Ello implica que para que proceda su deducción también debe haberse pagado hasta antes de la declaración de la renta anual. O sea, todas las vacaciones y rentas pendientes de quinta categoría, utilidades y entre otros deben ser pagados antes de la presentación del impuesto a la renta, ¿no? Eso es importante, mis queridos jóvenes. Bien. ¿Cuáles son los gastos sustentados de boleta de venta? Tenemos devolución de gastos de boleta de venta. Y ahí está lo clásico, ¿no? Cualquier gasto con boleta o factura de acuerdo al nuevo RUS, el límite es del 6% de los montos sustentados comprobantes. Estos gastos se realizan, por ejemplo, boleta de venta RUS hasta 8.300. Registro de compras hasta 250.000, límite 6%. De 250.000, 15.000. Gastos realizados, 8.300, ¿no? Eso es importante, ¿no? No hay exceso, por lo tanto es deducible de los 8.000. Usted puede utilizar o el criterio para el RUS de los 8.300 o el del 6%. ¿Cuál manda? El menor, o sea, 8.300. ¿Ya? Igual, ¿no? Para el tema de los RUS tenemos, el gasto es 28.300, el límite 6%, 27.000, los gastos realizados son 28.000, el excedente 1.300 que no es deducible, o sea, hay que pagar 28.300. Ahora, los gastos de viaje, conocidos como viáticos, ¿no? Nos pagan movilidad, alojamiento, alimentación, de acuerdo a los boletos de transporte y boletos de viaje, concepto incluido a raíz de la modificación del decreto ley 970. Estos gastos de viaje tienen causalidad, es decir, es indispensable que sea para temas estrictamente empresariales, debidamente sustentados con documentos tributarios, en este caso boleta, factura, ¿no? Ahora, también tenemos que tener un cuidado muy delicado frente a este tema, ya que solo son considerados como tales gastos aquellos que, como les comentaba, tengan incidencia en el tema de la empresa, ¿no? Debe de existir esta causalidad, ¿no?, de acuerdo al giro del negocio. Muy bien. Eso es importante que tengan presente, ¿ya? Luego tenemos gasto de viaje y cómo acredito la necesidad del viaje, los documentos, actas, correos, etcétera. También los gastos de transporte, incluidos en estos gastos de viaje, se deducen, ¿no? Los que trabajamos, por ejemplo, en cajas municipales, bancos, municipios, tenemos un cargo de viaje, funcionario de viaje, tenemos ese derecho, nos pagan el pasaje de transporte, avión, terrestre, aéreo, etcétera, nos pagan el alojamiento y la movilidad, ¿no? Siempre y cuando esa declaración jurada sea hasta el 30% del doble por el concepto de viáticos en gobierno central, ¿no? Hay un tope. Y ahí están los topes, ¿no? Límite A 960, América del Sur 740, dependiendo del cargo que tengo, ¿no? Si tengo un cargo menor, me dan menos dinero. Si tengo un cargo mayor, me dan más dinero. Y ahí vemos los gastos a nivel país, ¿no? Y eso es importante que lo tengan como presente. La planilla electrónica, al finalizar en el artículo 21 de la LIR, establece que estos gastos de viáticos deberán sustentarse con sus respectivos comprobantes formales, ¿no?, de acuerdo a un informe del 022-2009 de SUNAT con el detalle de cada uno, ¿no? A nivel de NIC, la NIC 16 habla de la depreciación y del resultado y la baja de un activo. Cuando damos baja en el activo, en el tema de la LIR, el artículo 22 habla de que aquella se encuentra
obviamente contabilizada en el ejercicio. Sin embargo, si no se usa esa maquinaria hay que retirarla, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos caso número 1, activos revaluados, ¿no? En el caso de la empresa Castillo SRL, ¿sí? Vemos ahí el caso al 1 de enero del 2015 ha presentado los siguientes datos, ¿no? El costo, la depreciación y el valor neto, ¿no? Simplemente es la resta, 120.000 menos 84.000, 36.000. De mi 100% representa el 30%. Y el valor revaluado es la diferenciación nada más, ¿no? Ahora, en la depreciación, generalmente los productos, dependiendo de la tabla de SUNAT, le da un tiempo de vida útil. En este caso le han dado 10 años. La depreciación tributaria entonces temporal va a ser solo 3 años. Se pide la evaluación contable tributaria, ¿no? El impacto de la depreciación, vemos, ¿no?, lo que ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? Va a ir la depreciación con el tema de revaluación, ¿no? De la revaluación, ¿no? Vamos, 2.000 por cada año me da 6.000, ¿no? Que equivale a la tasa del impuesto a la renta, el 28, 28 y 27%. Para el 2015 está el diferido de 560, que es el mismo monto, baja el último año 530 por el tema del cargo diferido, ¿no? La medición del criterio, ¿no? En este caso del deterioro de las cuentas por cobrar, me ayuda la NIC 18, ¿no? El impuesto a la renta, la NIC 37, nos dice para la provisión de las deudas incobrables, ¿no? Las cuentas vencidas a 12 meses se deben registrar de acuerdo a su discriminación al libro de inventario y balances, ¿no? Eso es bien importante. Y para el castigo, ¿no? ¿Cuándo castigamos a una cuenta? Básicamente lo castigamos cuando hay un tema de no recuperabilidad, es decir, se adquiere la deuda, se provisiona y probablemente no nos vayan a pagar. Esa cuenta por cobrar ese cliente está judicializada porque no va a pagar por temas personales o por temas muy delicados, ¿no? Entonces hay que provisionar, significa que la empresa asume el riesgo con algún seguro y hacemos un proceso judicial para el embargo respectivo y recuperación de las cuentas, ¿no? Con sentencia. El monto exigible de cada deudor no exceda de 3 unidades impositivas tributarias. Muy bien, chicos, estamos mirando entonces hasta la diapositiva 55. El día de hoy estamos tratando un tema muy interesante, ¿no?, que es el tema de deducibilidad de los gastos, ¿no? Para la semana 10, te saluda Erika Espinosa, docente del curso de Contabilidad Tributaria 2. Gracias por acompañarme. Recuerden que estamos trabajando interactivamente a través del aula virtual para que usted tenga presente el curso de Contabilidad Tributaria 2. Hacemos un pequeño corte y regresamos en breve. Muchas gracias.